esto generaría muchos pleitos, bueno, que como abogados sería o supondría un reto jurídico muy importante a la hora de analizar, puesto que hasta qué punto se puede dar por concluida una temporada sin haberse disputado la totalidad de los partidos. Surgen otras voces que hablaban de dar la temporada como nula, pero claro, esto también es una situación muy injusta de cara al fútbol. Si siguen ustedes, por ejemplo, la Premier League inglesa, ¿qué ocurriría con campeonatos como este? Que por ejemplo, ha hecho una temporada magnífica y le saca más de 20 puntos al segundo clasificado. Sería muy injusto que fuese declarado nulo este campeonato. O en la segunda división, aquí en España, el Cádiz lleva, por ejemplo, desde la primera jornada como líder y en puestos de ascenso, cortar esa progresión o limitar esos ascensos sería muy complicado, y esto podría generar múltiples pleitos de equipos, ya digo, que se están jugando unas cantidades muy importantes. La situación actual se baraja entre estos tres aspectos. Esperemos que se puedan finalizar las competiciones, y en el primero de los escenarios, que sería lo ideal, puede acabar en los meses de junio, julio, dejando el mes de agosto para las competiciones europeas y volver a reanudar en septiembre o octubre, a la más tardar el resto de la siguiente temporada. Con esto he intentado dar una visión de cómo están ahora mismo las competiciones por aquí, por Europa. Y ahora mismo, pues ya les digo que es un poquito incierto todo el escenario, ¿vale? Pasamos a analizar, si les parece, bueno, los efectos que esta situación del COVID-19 tiene sobre los contratos y sobre los salarios de técnicos y jugadores. En cuanto a los contratos, hace una semana aproximadamente la FIFA, su circular 1714, anunciaba una nueva regulación legal relativa a los contratos y las ventanas de transferencias, de fichajes, debido a la pandemia está ocasionando. Creo que, bueno, Óscar Fuentes se ha referido a él en estas jornadas, pero bueno, es necesario tocar este punto a la hora de hablar sobre los efectos en los contratos y en los salarios. En primer lugar, la FIFA indica que no está en condiciones de indicar a las federaciones cuándo deberá reanudarse el fútbol en cada país o en cada territorio, pues esta decisión debe tomarse de acuerdo con las autoridades sanitarias de cada estado, pidiendo a clubes y jugadores que lleguen a acuerdos en asuntos laborales, como en temas de salarios, condiciones de trabajo, y que se respeten también las vacaciones a las que también tienen derecho los deportistas. Señala la FIFA una circunstancia, que es qué ocurre con los contratos cuyo vencimiento está muy cercano. Como sabrán, aquí en Europa las temporadas, por regla general, aunque se pueden modificar por las distintas federaciones, desde mucho tiempo atrás y por regla general finalizan el 30 de junio y comienza la siguiente el 1 de julio. Habida cuenta que las federaciones han manifestado su interés de finalizar las competiciones, pues bueno, la FIFA se ha visto en la necesidad de decir que se van a prorrogar los contratos con fecha de vencimiento del 30 de junio hasta en tanto finalice la temporada. A mí es una solución que me parece idónea, puesto que se mantiene, digamos, la integridad de la competición, y puesto que tampoco perjudica, digamos, mucho la circunstancia de los jugadores o de los deportistas. Señala la FIFA que
hay que intentar llegar a acuerdos entre los clubes y los jugadores, los técnicos a cada contrato para prorrogarse estos contratos y que no se vean digamos, afectadas las competiciones por diversas transferencias. Así da una serie de apuntes y señala que, bueno, si un contrato vence la fecha de finalización de la temporada, dicho vencimiento deberá prolongarse hasta la nueva fecha de término de la temporada. Si un contrato comenzaba, digamos, con fecha 1 de julio para la siguiente temporada, dicho comienzo debe posponerse hasta la nueva fecha de inicio de la siguiente temporada. Y en caso de que se produzca algún solapamiento de temporadas o periodos de inscripción, se debe dar prioridad al club para el cual está el club anterior. Cuando firman un contrato, lo firman por un número de temporadas determinadas y estas temporadas tienen aparejado un número de partidos, un número de actuaciones determinadas. Entonces, bueno, el hecho de que se prolongue, digamos, la temporada no afectaría en tanto a esos jugadores. Pero hay que tener en cuenta que la FIFA, con estas recomendaciones, lo que está haciendo es inferir en las legislaciones nacionales, con lo cual puede ser una fuente de conflictos jurídicos, puesto que un jugador puede plantearse que no quiere que se alargue el contrato más allá del 30 de junio, o un club puede verse en la situación de no querer pagar un salario a un jugador. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Barcelona, Arda Turán es un jugador que bueno, finaliza contrato este 30 de junio, no cuenta para nada en la disciplina de la plantilla. Entonces el Fútbol Club Barcelona puede plantearse en la situación de: oiga, es que yo no quiero renovar este contrato y no quiero pagar salario más allá de la fecha que está pactada. O bien hay jugadores como Sijic, que juega actualmente para Ajax, que ha sido ya transferido al Chelsea, en el cual va a cobrar 2 o 3 veces más. Claro, esta diferencia salarial, si se prolonga su contrato con el Ajax más allá del 30 de junio, ¿quién la debe asumir? Todo eso son, digamos, fuente de conflictos y de posibles a la hora de dilucidar esta situación. En cuanto a los salarios, la FIFA no es ajena a las dificultades económicas que la crisis del COVID-19 puede ocasionar a clubes, jugadores y trabajadores. Ni unos pueden ofrecer trabajo ni los otros pueden prestarlo, remitiendo a la legislación del país y a los convenios colectivos están en ese punto, ¿vale? Aquí la FIFA lo que hace es establecer una serie de principios rectores a fin de evitar que las decisiones en cada federación o cada país o Estado miembro sean radicalmente distintas o se obtengan decisiones muy diferentes en cada uno de los estados en función de los tribunales nacionales. A tal efecto, lo que se trata es de, bueno, garantizar de alguna forma que entrenadores y jugadores reciban algún tipo de remuneración durante el tiempo que dure esta situación y que evite así bueno, la situación de inestabilidad que ahora mismo hay y se evite también la quiebra de los diversos clubes, porque hay clubes relativamente pequeños que el hecho de no estar participando en ninguna competición ahora puede provocar una grave crisis y una situación de verse muy necesitada a la hora de generar ingresos. Así, bueno, se insta a clubes y empleados a llegar a acuerdos colectivos en relación a remuneración, aplazamiento, mecanismos de protección, etc. Veremos más adelante, al final, cuando hable de las soluciones que se plantean, cómo hay diversas ligas que ya están tomando determinación en estos aspectos. Puede darse una situación es que rescindir el contrato
por justa causa, que es como que a veces plantea la FIFA esta posibilidad. Lo que dice es que la FIFA es que únicamente se va a atender estos casos cuando haya causas muy justificadas y se tenga en cuenta, sobre todo, la buena fe en la actuación por parte de aquellos que pidan la resolución de los contratos. Así no se van a fácilmente las peticiones. En mi opinión, los clubes deben estar protegidos, pero también los jugadores están condenados a entenderse, puesto que ni a un jugador le interesa romper la prórroga que establece la FIFA, puesto que tampoco va a haber ventanas de traspaso ni de inscripción. Si no quiere renovar más allá del 30 de junio, se vería en una situación bastante dificultosa, puesto que no podría disputar partidos hasta que no se abriera de nuevo esa ventana de fichajes, con lo cual habría un problema. Y bueno, como se suele decir en el ámbito jurídico, más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Entonces, entiendo que tanto clubes como jugadores están obligados a entenderse de tal forma que se prolonguen, digamos, lo que sea necesario para acabar la temporada, y los jugadores también tendrán que entender que no se les debe pagar ningún plus, puesto que la temporada todavía sigue vigente. Esto en cuanto a la situación contractual. Ahora sí quisiera también darle una serie de apuntes en referencia a los efectos económicos que esta situación de pandemia, de esta situación, digamos, global, está generando en el fútbol europeo. Cuando salgamos de esta crisis, que seguro que va a suceder no tardando mucho, en el corto plazo parece que va a ser inevitable, según comenta, de recesión, Víctor, no sé si me escuchas. Sí, Celso. Sí, tenemos un problema de la señal. La última parte no se te escuchó porque se cortó. Bien, voy a ver si soy capaz de retomar donde me quedé. Sobre todo que estábamos hablando ¿se me escucha ahora? Sí, se te escucha un poco entrecortado, pero mejor, sí. Vale. Hablábamos que los clubes y los jugadores tienen que entenderse, puesto que si se renuevan los contratos o no se renuevan, los jugadores van a estar sin poder disputar hasta la apertura del nuevo mercado de fichajes. Y esto la FIFA ya ha dicho que hasta que no finalice la temporada no va a abrir estas ventanas de transferencia. Por lo tanto, entiendo que tanto jugadores como clubes deben entenderse. Y decíamos que pasamos a analizar un poco los efectos económicos que el COVID-19 está generando, sobre todo en todos los clubes, ¿vale? Decíamos que al salir de esta situación, que todavía es un poco, digamos, una cuestión de incertidumbre, va a haber un momento de recesión que va a afectar al fútbol, al igual que a cualquier otra industria, tanto deportiva como de cualquier sector económico. Bueno, todos los expertos económicos coinciden en señalar que la situación va a ser un poco dificultosa en el tema económico, pero estamos seguros que el fútbol volverá. El fútbol es tan grande y es una industria tan grande que va a volver. Ahora mismo, imagino que en Sudamérica, igual que en Europa, la gente está deseando volver a un estadio, volver a ver fútbol por televisión, y entiendo que cuando esto acabe, la necesidad de la gente de consumir fútbol va a ser muy grande. Con lo cual, entiendo que es una de las industrias que va a amortiguar muy pronto los efectos del COVID-19. Pero ahora mismo la circunstancia y las situaciones con las que ya estamos trabajando
cara a asesorar a clubes es, intentar buscar otras fórmulas de ingresos, puesto que la estructura de ingresos aquí en Europa se configura básicamente o aproximadamente un 45% de los ingresos versan o proceden de los derechos de televisión, otro 40% sobre recursos comerciales, refiriéndome a sponsor, merchandising, etcétera, y un 15% relativo al resto, estoy refiriendo a taquillas, abonos y este tipo de cosas. Pero en el resto de clubes, esta división que les he dicho aproximadamente funciona para los clubes más top de cada una de las competiciones, de las ligas, si se me apura, de las grandes ligas, de las primeras divisiones de las ligas, pero el resto de equipos de segunda división B, de tercera, principalmente sus ingresos proceden en un 90%, pueden llegar a un 90% a los ingresos por derechos televisivos. Por tanto, el hecho de que se hayan suspendido las competiciones es un grave riesgo para todos estos equipos. ¿Qué pasa con esos contratos? Los clubes con carácter general entre 2 y 4 pagos. Bien, uno a principio de temporada, otro a mitad, otro a finales a lo sumo. Y actualmente se están barajando varios escenarios y en todos se está tratando de alcanzar acuerdos entre las ligas y los broadcasters, que son las empresas televisivas. Es indiscutible que va a haber pérdidas, se reanude o no la competición, ya hay un examen de pérdidas hecho en todas las ligas. En España, sin ir más lejos, las últimas noticias que hay en el mes de abril, se habla de pérdidas, si no se reanuda la competición, de unos 957 millones de euros. Si se reanudase la competición a puerta cerrada, que es otra de las posibilidades que se está barajando para que no haya gente ni riesgo de contagio en los estadios, las pérdidas van a ser de unos 304 millones de euros. Y si se reanuda en condiciones de normalidad, que es lo que todos deseamos, las pérdidas ya provocadas ya están unos 256 millones de euros. Pero es que en el resto de Europa, y son datos que tengo aquí presentes de última hora, la Premier League ya baraja unas pérdidas de entre 1.150 y 1.250 millones de euros, la Bundesliga 250 y 750 millones de euros, la Serie A en Italia entre 550 y 650 millones de euros. Por lo tanto, el impacto es brutal y hay mucha paliar ese tipo y esto en cuanto a, digamos, las pérdidas por impacto directo, pero también hay que tener en cuenta otros aspectos de impacto indirecto. Víctor, volvimos a tener otro corte. No sé si me escuchas. Por decisión. Perdón. A ver. Vamos a ver si es que podemos retomar la conexión con Víctor. Se fue. Víctor, ahí, ¿nos escuchas tal vez? ¿Nos ves? Sí. La última parte se nos fue la señal, se nos fue bastante la señal. Estábamos hablando de las pérdidas económicas, sobre todo en los mercados en las competiciones de Europa. Estábamos hablando por la Serie A. No sé si Víctor está. ¿Estás, Víctor? Vamos a ver. Pues no, parece que Víctor no está. Bueno, a ver, mientras Víctor se conecta, voy a tratar. Ahí está, Víctor. No, parece que Víctor se desconectó. Bueno, mientras Víctor se vuelve a conectar, un poco quería comentarles
Sí, lo que ha establecido FIFA definitivamente y su implicación en el tema del mercado de fichajes latinoamericano. Nosotros estábamos esperando, sobre todo toda Latinoamérica estaba esperando el mes de junio para que se abriera la ventana de transferencias en Europa y poder cerrar algunas transferencias de algunos contextos. Eso definitivamente se ve un poco trabado, las negociaciones se han frenado un poco y es porque en definitiva no se va a saber cuándo va a retomar la competición en Europa y sobre todo cómo va a ser el tema de la transferencia y las negociaciones de los jugadores. Muchos de los contratos de transferencia se establece que el primer pago será, por ejemplo, cuando se envíe el CTI, el Certificado de Transferencia Internacional. Pero si ahora mismo la competición no está abierta, la misma FIFA ha establecido que va a ampliar la ventana de fichajes, eso quiere decir que al menos el CTI no se lo va a tener. Y claro, eso complica un poco las negociaciones, sobre todo con los traspasos que se preveían. Otra cosa también que un poco inquieta y sobre todo son las repercusiones de lo que podría tener la crisis en el fútbol europeo y es con el fútbol latinoamericano, es el tema de las transferencias en tema de préstamos y de cesiones. Ahora mismo, dentro de un mismo mercado, se había establecido ya por parte de FIFA la posibilidad de cobrar derechos de formación cuando una transferencia dentro de un mismo país se realizaba con un jugador internacional. Eso también estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar. FIFA no ha establecido ninguna directriz y es que al final esa disposición se suspende o no se suspende, o si por el contrario está vigente. Y ahora teniendo en cuenta el tema de la ampliación de los fichajes. Otra cosa es, hablemos un poco del tema en la Liga Belga. La Liga Belga decidió dar por terminada la competición, esto de manera un poco abrupta, y tuvo el llamado de atención de la parte de UEFA. UEFA definitivamente manifestó que no estaba de acuerdo con el tema perdón, ok, no estaba de acuerdo con el tema de que la Liga Belga solicite, o bueno, termine de manera unilateral las competiciones y que para la UEFA se tienen que terminar aunque sea al final de agosto y noviembre. Y la UEFA sobre todo amenazó con sancionar a la Liga Belga o a los clubes belgas de dejar fuera de la competición de torneos internacionales. Y claro, aquí viene un poco el tema del análisis hasta qué punto una asociación privada con una sede internacional como lo es UEFA puede actuar de manera coercitiva contra clubes. Víctor, no sé si estás ahí, ¿me escuchas? Sí, estoy aquí, Perfecto. te he escuchado un poco, bueno, comenzando por el tema de los traspasos, la ventana de traspasos, lo que ha dicho FIFA, si no lo he entendido mal, es que, bueno, las ventanas de fichajes, de transferencias se van a, digamos, mover hasta en tanto finalicen las temporadas definitivamente. Lógicamente, esto va a entorpecer de alguna forma las negociaciones con los contratos, bueno, entre los propios clubes, aparte de, bueno, ahora mismo cuándo se va a poder inscribir un jugador, no se sabe realmente. ¿Qué ocurriría si se ficha a un jugador para empezar a disputar la competición la siguiente temporada, a partir del 1 de julio, y si nos encontramos con que esa competición se sigue desarrollando en esta fecha? Pues parece ser que no se va a abrir el mercado de inscripciones y esos jugadores, si con su club actual y quieren formar parte ya de su nuevo equipo, digamos, no van a poder disputar. Por lo tanto, va a haber un problema aquí con el tema este de las transferencias, pero yo entiendo que los mercados de transferencias, cumpliendo, ya lo anticipaba la FIFA, siempre y cuando no se pase, no supere el límite de las 16 semanas máximas que hay de mercado de transferencias, que normalmente son 12 semanas, o sea, un límite máximo de verano, aquí en Europa, del mercado después de la temporada son 12 semanas. Luego hay un periodo, normalmente en enero, de 4 semanas. Siempre que no se superen estos límites,
no habrá ningún problema para la apertura de los mercados de transferencias, pero entiendo que si estas ventanas de inscripción se retrasan, puede ser, digamos, un problema a la hora de negociar. No tanto un problema, sino que se pueda demorar más en el tiempo la negociación, digamos, veríamos alargado esos periodos en los cuales se procede a los fichajes. Me comentabas también en relación a los préstamos, cesiones. Parece ser que bueno, la normativa que va a venir por parte de la limitación a Se volvió a caer. que Víctor, se volvió a caer la señal. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, creo que no te tienes que mover. Vale. Vamos a ver. Sobre todo, a ver, hablando un poco del tema de préstamos, FIFA había puesto una restricción en meses pasados, una restricción que ponía un límite de préstamos a los clubes. Esta restricción iba a empezar ya desde este año, ya empezaba a aplicarse. Y claro, dentro de las directrices y recomendaciones que ha emitido FIFA, que lo emitió la semana pasada, ha establecido que esta disposición de restricción de los préstamos lo aplaza, es decir, ya no entra en el tema ya no entra al tema de bloqueo, o ya no entra el tema del restrictivo. Eso más o menos era un tema de que en Europa casi no pasa mucho, en América Latina y sobre todo en nuestro mercado local. En Europa muchos clubes fichan muchos jugadores y al final esos jugadores los comienzan a repartir por toda Europa como préstamos. Y al final FIFA establecía que podía haber ahí por parte una fuga de capitales y una fuga de talentos, y sobre todo también un tema de perjudicar a los clubes formadores. Teniendo esa concepción, FIFA lo que estableció ahora fue que restringir estos números de préstamos conforme iban pasando los años, hasta que un club tenía la posibilidad, o bueno, tenía un límite de préstamos, y eso lo que haría es que al final tenía que tener una plantilla concreta, no tenía por qué acaparar el mercado, comprar jugadores y después desperdiciarlos. Ya ha establecido FIFA que estas disposiciones de restricción sobre todo se aplazan, no entran en vigor, en este tema no entran en vigor últimamente, no entran en vigor, y entonces los clubes podrán mantener el tema de los préstamos como estaba establecido hasta ahora, sin restricción. Y otras cosas que un poco inquietan, y es el tema de que en las directrices FIFA o en las recomendaciones FIFA ha establecido que las decisiones de la Cámara de Resolución de Disputas, de la Comisión del Estatuto del Jugador y de la Comisión Disciplinaria se mantienen vigentes. Es decir, por ejemplo, que si un club tenía la obligación de pagar a otro club algún valor por alguna transferencia, por algún jugador, o un club pagarle a un jugador por temas de salario, que había determinado ya la Comisión del Estatuto del Jugador o la Cámara de Resolución de Disputas, no existe una eventual suspensión de esas obligaciones de cumplimiento. Entonces, partiendo de ese tema, todas las obligaciones pecuniarias, diríamos eso, dispuestas por los organismos de FIFA se tienen que cumplir. Igualmente, las disposiciones disciplinarias que ha establecido FIFA se tienen que cumplir. Y es un poco inquieta porque si al final eso se transfiere o se transmite a las federaciones nacionales, o sea, si es que las federaciones nacionales mantienen esa misma concepción, ese mismo concepto de que las decisiones dentro de sus comités disciplinarios o sus organismos disciplinarios se mantienen, estamos frente a un tema bastante grave. Sobre todo, quiero hablar un poco aquí del tema de Ecuador. Nosotros tenemos un sistema de la comisión disciplinaria sanciona al club y el club tiene hasta 24 horas antes para levantar esa suspensión para poder competir. Si es que definitivamente el club no levanta esa suspensión,
Por la primera vez es una pérdida del partido y por la segunda vez es una relegación de categoría. ¿Y cómo hacen? Obviamente, teniendo un poco en cuenta nuestra realidad, es que los clubes levantan esas sanciones con el día a día. O sea, llegan acuerdos de pago con la taquilla del partido que les va a permitir jugar, o comprometen los valores de los sponsors, o comprometen los valores de derechos de televisión. Es decir, si es que nuestra Federación Ecuatoriana de Fútbol se mantiene la teoría o las recomendaciones o las directrices que establece FIFA de que las sanciones disciplinarias se mantengan, nosotros vamos a tener al menos ahí un problema bastante grave, porque muchos clubes no van a tener el dinero suficiente como para levantar esa suspensión y jugar el partido siguiente. Y sobre todo, no puede, la posibilidad es que si es que se juega sin público, no puede ni siquiera comprometer el taquillaje, y sobre todo si es que ya recibió una parte importante de los derechos televisivos, ni siquiera va a poder comprometer esa parte. Eso todavía la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como otras federaciones, no se ha pronunciado al respecto. No se sabe si es que al final la Federación Ecuatoriana de Fútbol o las otras federaciones establecerán un procedimiento de mora a favor de los clubes, para que al final los clubes puedan participar sin pagar las obligaciones económicas que tienen. Tampoco se sabe cuál es la posición de FIFPro o de en este caso el gremio de futbolistas, por precisamente al final estamos hablando de valores o de valores pendientes de remuneraciones. Entonces, una cosa es que al final la Federación Ecuatoriana o las federaciones nacionales establezcan ya una moratoria, y otra cosa es si es que la agremiación va a permitir eso. Es decir, de por sí ya es complicado que a mis jugadores les paguen. Si es que la federación establece ya una moratoria amplia, no les van a pagar un año. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ese es un tema que van a tener que sentarse. Yo creo que en la agremiación de futbolistas va a tener que sentarse la Federación Ecuatoriana. Ahora la Liga Pro no le afecta mucho. Entiendo que en otros países la figura es similar. Muchos clubes viven con el día a día, muchos clubes pagan jugadores con el valor de la taquilla, con el valor de sponsors y con el valor de la televisión. Si es que nosotros, o si es que las federaciones, sobre todo latinoamericanas, mantienen esa directriz dada por FIFA, estamos ante un escenario bastante fuerte. Lo que yo siempre digo es: FIFA vive su realidad y lo que viven las federaciones es otra realidad. Nos acabamos ya de conectar con Víctor. Víctor, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, sí. Perfecto, ya se te ve mejor. Podemos continuar, por favor. Bien, sí, estábamos hablando sobre todo con los efectos económicos que esto ha generado en Europa. Entonces, bueno, las pérdidas, contando el impacto indirecto, bueno, se dispararían. Bien, te he estado escuchando un poco, sobre todo el tema que has estado ahora comentando, un poco con el tema de, bueno, los embargos y posibles situaciones que se dan a raíz de las recomendaciones de la FIFA. Aquí hay un tema bastante interesante, que es en Europa el tema del fair play financiero, que bueno, desde hace unos años a esta parte se viene aplicando unas restricciones muy severas a los clubes, en los cuales en el cómputo de un número de años que viene establecido por las directrices de la UEFA, no pueden tener unas pérdidas superiores o no pueden hacer unas inversiones superiores a los límites que marquen en función de diversos ratios y diversos valores. Lo que hace la UEFA para este próximo curso, para la próxima temporada, a la vista de las grandes pérdidas que se prevén, de entrada ya ha dicho que se va a suspender las limitaciones del fair play financiero, puesto que, claro, sería muy posible que muchos clubes, con las pérdidas que va a haber ahora, no pudieran entrar al mercado a fichar jugadores y serían abocados prácticamente o a estar con plantillas muy cortas o tener que tirar de los filiales. Entonces lo que ha dicho la UEFA es que decide suspender el fair play financiero durante la temporada 2020-2021. Lo que no se explica y todavía no sabemos muy bien es si esta suspensión es para nuevos procedimientos o si afecta a los ya iniciados. Bueno, no es el caso del Manchester City, que como
sabrán, ha sido suspendido para jugar las competiciones europeas por saltarse este fair play financiero. No es su caso, digo, porque esta situación ya está en el TAS, entonces, bueno, está a la espera de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo se pronuncie, pero bueno, parece que la UEFA ha mitigado estas grandes pérdidas que va a haber, dejando en suspenso el tema del fair play financiero. Hay otra cuestión también con respecto a todos estos efectos económicos, que es que la FIFA ha creado un fondo de ayuda. Todavía no ha determinado en qué cuantías o cómo se va a distribuir, pero hay una cuestión que a mí que señala que el dinero no es de la FIFA, tiene una posición económica buena. Dice que el dinero no es de la FIFA, sino que es del fútbol. Entonces, de alguna forma se va a repartir y se va a ayudar a esos pequeños equipos, esos pequeños clubes que se van a ver con la necesidad de acudir a ese fondo. Decíamos también, antes se apuntaba, los mecanismos que están tomando los diversos clubes por aquí, por Europa. Bueno, en España parece que está teniendo mucha importancia la figura de lo que se denomina ERTE, son los expedientes de regulación temporal de empleo. Lo que hace es, bueno, dejar en suspenso, digamos, los contratos tanto de jugadores técnicos como de empleados del club, me refiero también a administrativos o personal que forma parte del club, deja en suspenso esos contratos a la espera de que se reanude la competición para volverlos a retomar la igualdad que tenían al principio. Y otros, muchos clubes, lo que están haciendo es pactar directamente con sus jugadores, con sus entrenadores, una reducción de salario. Se hablaba aquí, el Real Madrid, por ejemplo, ha reducido un 10%, un 10 y un 20% las fichas de todos y cada uno de sus jugadores. La Premier League, por su parte, lo que va a hacer ahora es repartir un adelanto del capital, el dinero que corresponde al finalizar la temporada a cada uno de los equipos. Lo que va a hacer es repartir en base a la posición actual, y el resto del dinero que no se reparta ahora quedará pendiente para una vez que finalice la temporada, definitivamente, sea cuando sea. Clubes como el Southampton en Inglaterra ya han determinado que van a reducir el salario de sus jugadores un 30%, y esta medida también la están tomando otros clubes y otras ligas. La Serie A en Italia, por ejemplo, ya ha acordado reducir el sueldo, el salario de sus jugadores un 33% si la competición no puede reanudarse, o un 16,6%, que son 2 mensualidades, si la competición se reanuda, y ya veríamos en qué circunstancias. No afectaría este pacto a la Juventus, por ejemplo, puesto que ha alcanzado ya un acuerdo de reducir 2 mensualidades, lo que supone 90 millones de euros de ahorro. En definitiva, todos los clubes están tratando de minimizar las pérdidas, llegando, como efectivamente recomendaba la FIFA, a este tipo de acuerdos o este tipo de pactos. Entonces, bueno, siempre hemos manifestado, y así nosotros también lo que una crisis, o esta crisis, por ejemplo, lo que va a propiciar es que cada vez se sea más creativo y más innovador, y haya que buscar nuevas fórmulas para alcanzar o obtener nuevos ingresos, y se me ocurren, y yo ya, bueno, lo he hablado en algún otro foro, bueno, que por fin se podría regularizar el tema de los TPO, de los fondos de inversión en el mundo del fútbol, o, bueno, se podría hablar también lo de los salary caps, bueno, una restricción o un límite salarial. Bueno, en definitiva, hay múltiples fórmulas que habría que pactar. También con los operadores televisivos, pues se deberían pactar nuevas circunstancias. Por ejemplo, a lo mejor, claro, siempre hay que tener en cuenta las nuevas circunstancias que vienen y tal cual vengan. De hecho, de las grandes crisis es donde surgen las grandes oportunidades.
Por tanto, entiendo que podríamos estar ante un nuevo escenario que ahora mismo... Víctor, se volvió a cortar. Sí, Se volvió a cortar. Ahí creo que volvimos a tomar. sí, vale. Manifestaba que el otro día la ministra de Deportes en Francia señalaba que, bueno, que si las empresas televisivas habían abonado ya a los clubes todos los derechos económicos, podrían verse, bueno, beneficiadas fiscalmente siempre y cuando demostrasen unas pérdidas determinadas, bueno, siempre cumpliendo una serie de pautas, pero medidas que se están empezando a barajar y que se están empezando a tomar. Entonces, bueno, es un campo, digamos, nuevo por explorar, pero que va a permitir que haya nuevas medidas y que el ingenio al final se determine. Y bueno, hasta aquí lo que considero. Quedo abierto si queréis comentarme algún tipo de duda o... Tenemos varias preguntas. La primera es, en el caso de Europa, ¿deben primar la legislación nacional o las disposiciones FIFA? ¿Cómo ves ahí? Entiendo que priman y deben primar, puesto que la FIFA no puede legislar con respecto o por encima, digamos, de nivel estatal, primarían las legislaciones nacionales. Lo que ocurre es que todos los clubes, por el hecho de estar asociados a su federación y esta federación a la UEFA y a la FIFA, al final deben intentar cumplir esta normativa, porque aparte creo que es la ideal, creo que es la idónea cuando habla de prórrogas de contratos o cuando habla de desplazar las ventanas de transferencia o cuando habla también de tratar de solucionar por vía de acuerdos cualquier discrepancia. Creo que es la vía adecuada, pero insistir en que si algún jugador, si algún entrenador que vea que su contrato finaliza ahora, no lo quieren prorrogar, el club no lo quiere prorrogar, yo entiendo que la legislación nacional estaría al contrato que hay ahora y primaría, digamos, el derecho laboral de cada Estado por encima de las normas FIFA. Por tanto, entiendo que lo lógico sería llegar a acuerdos. De acuerdo, y justamente hablando de eso, del tema laboral, nos preguntan sobre la situación del Rayo Vallecano y me parece que ahí juega el peruano Luis Advíncula. ¿Cómo está la situación del Rayo Vallecano y Luis Advíncula tendría la posibilidad de acogerse a la normativa laboral que establece España? En principio, desconozco en profundidad el tema del Rayo Vallecano, pero sí es verdad que trabajando, es verdad que es un trabajador a efectos legalmente constituido en España, prestando servicios para una empresa, un club español. Por lo tanto, él sí que se puede, a mi juicio, Víctor, por lo tanto, entiendo que sí. Víctor, perdona, pero se volvió a cortar. No sé si puedes repetir la última parte, por favor. A ver si aquí se me escucha. Ahí sí, mejor. No sé si se puede... Aquí. Ajá. Bien. Ahí. Decía que desconozco con profundidad el tema del Rayo Vallecano, puesto que no lo he tenido encima de mi mesa, pero Luis Advíncula en este caso sí que podría, a mi juicio, acogerse a la legislación española, en tanto es un trabajador o un jugador que está prestando servicio para un club español. Por lo tanto, la legislación que entiendo se aplicaría es la española en este caso. Perfecto. Me dicen que ¿qué pasa con los jugadores que terminan contrato a mitad de año y si no siguen el fútbol, imaginen, en su club, los puede contratar otros clubes? No sé cuáles son los casos específicos de que jugadores que terminan a mitad de año. Puedo entender por dónde va la pregunta, puesto que hay jugadores que a lo mejor finalizan
a 31 de diciembre o 31 o 1 de enero. No sé exactamente. Normalmente en Europa los contratos suelen finalizar al 30 de junio, aunque la inscripción se haya producido en el mercado de invierno, digamos, en enero, en diciembre. Lo normal es que finalice el contrato a 30 de junio. Pero entiendo que si quedan libres pueden ser contratados por otros clubes. Claro está que las ventanas de inscripción no estarían abiertas en tanto la FIFA no lo permita. Y esto, por lo que yo tengo entendido, va a ser al finalizar cada una de las temporadas. Es decir, si se prolongan hasta agosto y el mercado abre de agosto a septiembre, de agosto a octubre, en ese momento no se podría... Ok. ¿Me confirmas, me escuchas bien ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Me dicen que si es que podemos aclarar un tema sobre el fondo, este fondo de emergencia que ha establecido FIFA. Me parece que ahí FIFA en un principio estableció que había un fondo de solidaridad para los jugadores que no cobren sus salarios y que a pesar de haber iniciado procesos de cobro no lo hagan. Y por otro lado está este fondo de emergencia. No sé si podrías aclarar ese tema, por favor. Víctor. La circular Víctor, viene a hablar perdona sobre que te los efectos interrumpa. del COVID-19. Exacto. No sé si es que lo puedes repetir la respuesta porque igual Sí, volvimos a perder señal. No, bueno. Un poco yo voy a responder esa pregunta. Sí, a ver, al principio, cuando esto no sucedía, estas circunstancias, FIFA estableció la creación de un fondo de solidaridad para los jugadores que no habían podido cobrar sus remuneraciones o que a pesar de que haber iniciado un proceso de cobro y un proceso disciplinario no lo hayan hecho. Tampoco estableció cuáles son las condiciones para que un jugador pueda aplicar a ese fondo. Y por otro lado, ahora ha decidido crear otro fondo, es un fondo de emergencia completamente independiente, que tiene como objetivo apoyar económicamente a los clubes y sobre todo sí ha dicho que primero va a ser a los clubes que menos tienen, sobre todo por las crisis económicas. Ahí te vemos bien, Víctor. Vale, perfecto. Sí, creo que al hilo de lo que decías, lo que ha creado la FIFA ahora mismo es un fondo de ayuda totalmente independiente del fondo de solidaridad. Lo que pasa que en su última circular no establecía más detalles. Estaremos a la espera de que esto se pronuncie al respecto, puesto que, como decía la propia circular, es una versión 1.0 de lo que está por venir. Entonces, bueno, entendemos que poco a poco en las sucesivas modificaciones o anexos que vayan haciendo especificarán un poquito más cómo se desarrollará este fondo de ayuda. Pero de momento no tenemos más datos. Entiendo que será para clubes que se vean muy afectados sobre estas circunstancias y entiendo que irá mucho destinado a clubes humildes que tienen muchas dificultades para sobrevivir. Decía no hace mucho el presidente de la Bundesliga de Alemania que de los clubes de la segunda división, de la Bundesliga 2, más de la mitad podrían entrar en quiebra. Entonces entiendo que este fondo de ayuda irá destinado en gran medida a socorrer a este tipo de clubes que se vean muy afectados. Perfecto. Nos preguntan si una de las soluciones que se plantea es que si es que se puede modificar los formatos de la competición ya casi cuando la competición ha iniciado. ¿Cómo lo ves tú? Yo entiendo que el formato que hay ahora, a ver, sí, no sé si hay... te vemos bien, te vemos bien. Bien, el formato que hay ahora se debe respetar hasta el final. Yo creo que no se va a modificar. Lo que decía al principio, si ahora mismo se puede continuar con las ligas tal cual está, en España creo que quedan 11 jornadas, en Europa es parecido, 10, 9, 11 jornadas, si se puede continuar hasta el final, creo, y es en lo que están trabajando ahora, que sería el objetivo por el que se debe luchar.
Se ha hablado también de la posibilidad de cambiar el formato de las competiciones europeas, desarrollarlo tipo eliminatorias o Final Four, si se me permite la expresión, en una única ciudad, celebrar los cuartos de final, las semifinales y la final, pero yo entiendo muy discutible que esto se pudiera llevar a cabo imponiéndolo la UEFA, salvo que por unanimidad de los clubes participantes se llegara a ese acuerdo. Sí que entiendo, en cuanto a las competiciones nacionales ahora, que se puedan extender todo el tiempo que sea necesario para acabar esa temporada 2019-2020 y ya modificar el formato de la siguiente campaña, la siguiente temporada, 2020-2021. Si esta temporada se tiene que extender hasta noviembre, hasta octubre, hasta diciembre, claro, nos quedarían 5 o 6 meses de competición, habría que hacer un formato totalmente diferente, pero de cara a la nueva temporada. Yo entiendo que las competiciones tal cual están ahora, si finalizan, deben finalizar con la situación que hay ahora. Es verdad que en los ascensos de segunda división B a segunda, el presidente de la federación planteaba la solución o planteaba que si no se pudiera disputar todo lo que resta de temporada, poderse jugar único. Parece que esto no es del agrado de todos y que pudiera haber discrepancias, claro. Entonces yo entiendo que si no hay unanimidad entre todos los participantes, estos formatos no se podrían modificar porque bueno, al final hay una estructura y las plantillas se preparan, se perfilan y se configuran de cara a estos formatos. De acuerdo, ya. Y la última pregunta es, ¿los jugadores extranjeros en caso de conflictos con sus clubes en España se sujetan a las disposiciones del Real Decreto 1006 o a cuál otra normativa se sujeta? Claro, los jugadores extranjeros en España se acogen a esa normativa. Sí, el Real Decreto 2006 es el establecido para deportistas profesionales. Es muy antiguo porque de principios de los 80, pero tiene plena validez ahora mismo. Se ha quedado un poquito obsoleto, pero es verdad que hace no mucho, desde 2015, tenemos el convenio colectivo de futbolistas profesionales en España y imagino, creo, me consta, sí, que en el resto de Europa también hay convenios colectivos que regulan la profesión especial de los deportistas, de los futbolistas con respecto a las ligas y a las federaciones. Aquí en España hay un convenio colectivo de 2015 que se ha ido prorrogando, se ha ido puliendo poco a poco y los futbolistas están también sujetos a este tipo o sea, a esta normativa que, como indicábamos anteriormente, pues bueno, establece una serie de remuneraciones mínimas, periodos o duración de los contratos y vacaciones, que por tanto es un aspecto muy fundamental a la hora de tener en cuenta cómo van a cumplir pero tenemos el Real Decreto 2006, tenemos el convenio colectivo, la ley del deporte, que, bueno, en definitiva, hay una serie de entramado, digamos, laboral y, por supuesto, todas las normas laborales, como son el Estatuto de los Trabajadores y demás, en España tienen plena validez y eficacia. Perfecto. Bueno, terminamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo, Víctor. Muchas gracias por la participación, sobre todo por compartir con nosotros tus conocimientos y el estado del fútbol europeo y la visión del fútbol europeo por la repercusión del COVID-19. ¿Tienes unas últimas palabras? Por haberme dado esta oportunidad. Estoy muy contento de haber participado y haber dado un poquito una visión muy general con respecto a lo que sucede en Europa y al fútbol europeo. Y nada, volver a veros muy pronto y estaremos en contacto. Muchas gracias y para cualquier cosa aquí estoy. Gracias. Gracias a ti, Víctor. Muchas gracias con todos. Nos vemos en la tarde para la última sesión. Un fuerte abrazo para todos.